el ministro del Poder Popular de Planificación, y Nelson Merente. Esto llegó a mi oficina, como llegan muchas denuncias, pero yo insisto que ellos pretenden desviar la atención y esta discusión con esos elementos que de nada les sirven a los venezolanos. Ellos les dicen a los venezolanos que ellos están sacando la reserva de que los gringos, porque se está derrumbando el capitalismo, porque los gringos van mañana a quebrar, van a entrar, van a pasar al quinto mundo y van a dejar de estar en el primer mundo, y los venezolanos que estamos en el tercer mundo vamos a pasar al primero. Yo le digo que están mintiendo. Mire la distribución de las reservas operativas. Las reservas operativas en Venezuela, la venezolana, en el 58.17%, 59, perdón, están en Suiza. Solo tenemos en los Estados Unidos 711 millones, es decir, el 11.31%. Es decir, es mentira de que están sacando el dinero de los gringos para sacarlo, pero que también mienten con respecto al oro, y veamos por qué. El oro que ellos dicen que le están sacando al imperio norteamericano, primero déjame decir esta consideración, señor presidente, yo no sé cómo actúan los revolucionarios viudas del muro de Berlín, pero yo creo que ustedes están mintiéndole, porque ¿cómo es eso que usted se enteró después de 12 años que el oro estaba allá y hay que traérselo? ¿Por qué no se lo trajo en los anteriores 2? Si el factor era de soberanía nacional. Además, hay un factor que habrá que preguntar a los venezolanos. Si esos lingotes de oro son los lingotes que se llevaron en la Cuarta República para los bancos de Europa, yo pregunto, ¿cuáles son los lingotes que usted le ha agregado a las reservas internacionales? O sea, que usted me está diciendo a mí que esos lingotes son los mismos de la Cuarta República. ¿Y dónde están los que, después de tener esta bonanza inmensa, millonaria de dólares, usted ha creado en reservas internacionales? Es decir, ¿no será que usted me está hablando de reservas internacionales porque se ha sobrevaluado el oro y nuestra reserva ha crecido? Por eso valdría la pena explicarlo. Pero debe decirle que con respecto al oro también están mintiendo. En Estados Unidos solo hay en la JP Morgan el 4.76% y en Paribas, que también es en Estados Unidos, el 1.9%, es decir, el 6% de nuestro oro. Pero lo van a sacar de todos lados. Sí, pero yo lo que quiero es quitarles el argumento de que nuestro oro y nuestra reserva son traídas a Venezuela o cambiadas porque las tiene el imperialismo yanqui. No es verdad. Es decir, lo que intento demostrar es que esto es una decisión de otro orden. No obedece a la razón económica de que el dólar está bajando de precio, sino a una razón que tiene que ver con esto. Bueno, yo quiero leerlo. Razón a su juicio. A mi manera de ver es de orden política y es lo que a mí más me preocupa, porque ¿qué está pensando el presidente de la República hacer cuando nos quiere decir a los venezolanos la siguiente cosa, y leo textualmente? Ellos quieren cambiar el dólar porque es de conocimiento de la Reserva Federal, por lo tanto, este puede tener injerencia sobre el destino y propósito. En otras palabras, puede congelar nuestros recursos en dólares. Para que un organismo multilateral congele nuestra reserva operativa, ha tenido que ocurrir un evento como el que ocurrió en Libia, por ejemplo, que ocurrió una violación masiva de derechos humanos, o que las Naciones Unidas tomaron la decisión ante un golpe de Estado, ante el rompimiento de las reglas democráticas y de la Constitución, congelaron las reservas internacionales. De otra manera, Venezuela no tiene por qué temer, porque se nos pueden congelar nuestras reservas internacionales. Y eso lo dice este documento. Y por la cantidad de demandas que tenemos también por incumplimiento de negociación. Pero es que eso no tiene validez, porque nosotros tenemos inversiones, tenemos refinerías, tenemos estaciones de servicio en los Estados Unidos que valen más que esas reservas operativas. Es decir, si nosotros estamos pensando en eso, nosotros podrían embargarnos bienes que valen mucho más que eso. Por eso es que no creo que ese sea el argumento. Y además, Venezuela, en la mayoría de esas demandas tiene razón. No es verdad que tienen razón nuestros demandantes. Es decir, para mí tienen una razón de orden político. El ministro Merente además miente otra vez cuando dice que no hay razones o no existe ninguna garantía por parte
del fondo chino. Mire, yo le voy a mostrar a usted un documento. Ajá. Que, bueno, ellos nos irán a decir que de dónde lo sacamos. Pero ese documento, y disculpa, ya tenemos aquí un papelero. Sí, ya veo. Este es el encabezado. Este es el plan de financiamiento de gran volumen y largo alcance de la sexta ronda de acuerdos en Beijing, que tiene fecha del 2010. Por este acuerdo se rige el fondo chino. Y para mí este fondo es más rígido que los acuerdos firmados por Venezuela con el Fondo Monetario Internacional. Ajá, pero... Y lo digo por la siguiente razón. En el Fondo Monetario Internacional nos entregaban el dinero bajo unas condiciones económicas de intereses y de desembolso, pero no nos decían en qué lo tenemos que gastar, cómo lo teníamos que gastar y a quién vamos a contratar a la hora de gastar el dinero. ¿Y eso los chinos nos obligan no solo a abrir las cuentas en China, sino que nos obligan a que el dinero, cuando se vaya a desembolsar en el proyecto que se vaya a desembolsar, se tiene que contratar empresas chinas que tienen que comprar productos chinos, es decir, ganan por todos lados y se dan el vuelto además. Por ejemplo, cuando ellos plantean en el acuerdo, en la ronda de negociaciones, vamos a hablar de solo electricidad. Aquí dice: con la finalidad de asignar a las empresas chinas los proyectos de construcción del Palito, que es una cosa hidroeléctrica, del Vigía, una planta termoeléctrica, y el Choroní, hidroeléctrico en el estado Bolívar. Nos obligan en el acuerdo a que esto se va a hacer solo con las empresas chinas. Pero eso no se queda ahí. Fue en el 2010 y todavía no tenemos luz. Bueno, es que este es otro tema. Con el fondo chino se gastaron 90 millones de dólares para descontaminar el Guaire. Y ¿cuántos millones 90 millones de dólares. Al día de hoy no se ha gastado los 90 millones de dólares allí, o por lo menos que yo sepa, todavía no he visto a la autoridad de Caracas bañarse en el río Guaire, que era la gran promesa. ¿Pero se gastaron los reales o no se los gastaron? Se gastaron. Se perdieron los reales, pues. Supuestamente están en infraestructura menor, ahí el diputado Stalin González ha estado trabajando muy bien, y creo que una vez vi un programa que tú mismo hiciste sobre ese tema. Eso se hizo algunas cosas y se abandonaron. Pero eso costó 90 millones de dólares. Eso no es cualquier cosita. Recordemos que el puente sobre el lago del lago de Maracaibo se hizo con menos de 200 millones de dólares, ¿no? Ya en la descontaminación, en estas obras menores, se han gastado 90 millones de dólares. Es decir, el gobierno no solo miente en eso, sino que, fíjese esto, presidente Chávez. Pero entonces nosotros le hemos entregado la soberanía del país, le pregunto, no solamente a los cubanos, sino también a los chinos. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros tenemos con los chinos dos compromisos importantes. Uno, en materia petrolera. Nosotros estamos comprometidos este año a entregarle 250,000 barriles de petróleo diarios a China. Pero en el 2013 debemos de estar entregando 350,000 barriles de petróleo diarios a China, obligados para pagar la deuda que nos tienen. Y en oro, ahora te muestro el cuadro, estamos obligados a entregar 42,000 toneladas en hierro producto del financiamiento que nos hicieron a través de ese fondo de manera obligatoria, porque esos son parte de los acuerdos. Es decir, no solo tenemos que construir con las empresas, no solo tenemos que comprar productos chinos, sino que tenemos que entregar petróleo y ¿cuál hierro. es la ganancia para nosotros entonces? ¿Qué es lo que ganamos? Porque yo veo que usted me acaba de nombrar de unas plantas eléctricas, hidroeléctricas en varias zonas del país, y resulta que eso fue hace un año y no tendría que decirte nada. un elemento que quizás iba a guardar para posterior. Los mismos chinos y los rusos y los iraníes son presas de la corrupción del gobierno, porque ellos a la final traen sus técnicos, manejan el dinero, pero tienen que contratar empresas para subcontratar algunos servicios. Por lo general, esas subempresas llegan a altos niveles de corrupción que les ha generado a ellos graves problemas a la hora de poder cumplir las metas. Estos acuerdos que firmamos con el gobierno chino, por cierto, son en inglés. Eso me lo cuenta en la próxima parte. ¿En inglés? En inglés. ¿No es en español? No, son en inglés. Y mire,
Aquí está firmado por Enné Betancur de García, presidente del BANE. No me vayan ahora a investigar a gente de la CIA porque tengo este documento. También llegó con el mismo paquete de documentos que llegaron en oficina denunciando todo lo que está ocurriendo con el Fondo Chino. Ya venimos para que nos hable de eso en extenso. Quédense con nosotros, es Julio Montoya.